El pensamiento podemos definirlo como una actividad, un proceso mental, algo cognitivo. El pensamiento prácticamente es una actividad mental compleja que al analizar información, comprender esta información nos permite llegar a la toma de decisiones y por ende también a la resolución de problemas. El pensamiento permite entonces al individuo generar ideas, reflexionar, comprender, imaginar, recordar, y esto definitivamente está muy influenciado por la cultura, por la religión, por la política, por las emociones, por las percepciones, por nuestras experiencias, etcétera, etcétera. Existen diferentes tipos de pensamiento y cada uno tiene su particularidad, la cual vamos a definir a continuación. El pensamiento deductivo es un pensamiento o un proceso de razonamiento que parte de una o varias premisas para llegar a una conclusión. En sí partimos de algo general para llegar a algo específico. El pensamiento deductivo también conlleva a descomponer las cosas, a llevarla a partes y también a ver sus interrelaciones. Prácticamente el pensamiento deductivo es una habilidad mental muy importante donde hay reglas lógicas, donde se lleva la capacidad de inferir, de tener todo este contexto para llegar a estas conclusiones. El pensamiento deductivo en un contexto de la ciencia es llevado para desarrollar teorías a partir de las observaciones y los experimentos. De acuerdo a eso, pues ya se empiezan a realizar hipótesis, a hacer inferencias, conclusiones que tienen que ver con todo lo que se está analizando en algún momento. En la parte empresarial también el pensamiento deductivo se utiliza para desarrollar y tiene que ver mucho con la parte estratégica. De alguna manera también en ese contexto nos sirve para la toma de decisiones que van a tener pues buena información en la parte que tenemos de un contexto general y de ahí llevamos entonces a diferentes partes que permiten las interrelaciones de estas. Digamos que esa información es relevante y se analiza en ese contexto. Ya tenemos de algo general a lo específico para llegar a una deducción, a una inferencia, a una conclusión para poder llegar a la toma de decisiones, lo cual quiere decir que en el ámbito de la gerencia es bien importante tener la habilidad de un pensamiento deductivo. El pensamiento inductivo se utiliza para llegar a conclusiones generales, o sea, se parte de algo específico para llegar a algo general. Se trata de un razonamiento que parte de la particularidad para establecer reglas en general. Podemos decir entonces que una encuesta que nos da unos resultados sobre una muestra, de ahí vamos a algo general y diríamos que toda la población tendría o llevaría esa tendencia. Esto conlleva entonces a un buen análisis de datos donde la estadística es parte integral, es una parte muy importante respecto a llegar al análisis de todos estos datos como tal y llevarlos entonces a esas conclusiones a nivel de toda una población. El pensamiento inductivo es un proceso que requiere de alguna manera de la creatividad y es, digamos, la capacidad de reconocer esos patrones, las regularidades en los datos observados. Entonces ahí podemos empezar a mirar la parte de, digamos, análisis de datos en cuanto a la minería de datos y todo este contexto que conlleva definitivamente una analítica que permite generar los patrones de los cuales mencionábamos anteriormente. El pensamiento lógico se caracteriza por tener un argumento sobre las conclusiones a las cuales se llega, o sea, basados en una razón que lleva a esas conclusiones. De alguna forma, este enfoque es esencial en muchas áreas, definitivamente, como la ciencia, la matemática y sobre todo en cualquier decisión que se tome que tenga un argumento que lleve o que esté fundamentada por algo y esa decisión entonces sería más racional, sería una decisión inclusive mucho más acertada. El pensamiento lógico también tiene una base bien importante y es sobre las afirmaciones y conclusiones donde la evidencia y la razón sería la materia prima. Esto definitivamente conlleva que tenga ciertas reglas a nivel de sus principios para poder llegar a esas conclusiones que van a ser mucho más precisas y mucho más, digamos, reales. De alguna forma, hablar de la lógica es un poco complejo para algunos. La lógica es muy importante, por ejemplo, en la programación, donde se lleva una secuencia a nivel de instrucciones, pero una secuencia ordenada, de tal manera que se llegue a unos resultados esperados. La matemática también es un gran ejemplo porque requiere esa resolución de ese problema, la parte de un planteamiento de un problema con una secuencia, con unas evidencias
que permitan llegar a una correcta solución. Esos pasos deben de incluir de alguna forma entonces la parte relevante, debe generar una hipótesis, debe tener una verificación, una solución a la problemática planteada dentro de un contexto de estos que estamos mencionando. El pensamiento lógico también puede presentar problemas en la parte de la evidencia. Algunas de estas cosas pueden llegar a ser sesgadas o se generan en opiniones y en ese contexto puede llevar a errores en las conclusiones, o sea que definitivamente no es infalible, no es algo perfecto y debe trabajarse con mucho cuidado, ya que pensar que por estar en un pensamiento lógico se tiene toda la razón puede llevarnos a decisiones que no conlleven a una solución definitivamente esperada o que puede llegar entonces o nos puede llevar a soluciones que son completamente equivocadas. El pensamiento creativo es, digamos, la capacidad o la habilidad que tiene el individuo para generar cosas nuevas, ideas, ser original y de alguna forma crear cosas que son útiles. Es una habilidad, digamos, muy esencial en muchos campos, sobre todo cuando se tiene que ver con la innovación. Es un proceso que definitivamente implica la generación de ideas y que existen herramientas inclusive como el mapa mental que permite la creación de todo esto y llegar de alguna manera también a técnicas de, digamos, el pensamiento lateral que se enfoca en la resolución de problemas. Y uno de los campos definitivamente en los que es esencial, digamos que en el campo de la moda, los diseños, la creatividad tiene que ver también, digamos, con los arquitectos para tener ideas y llevarla y plasmarla en los, digamos, en los planos. En este contexto también podemos entrar a mirar que la ingeniería de sistemas requiere de un pensamiento creativo para imaginar, para idear, para modelar y plasmar en los diferentes planos el nuevo sistema y cómo se va a interrelacionar. Es entonces cuando se puede relacionar el pensamiento creativo con el pensamiento divergente, también en la aplicación, digamos, del marketing, de la publicidad, en todo esto que tiene que ver para idear nuevas soluciones. Un gerente tiene o debe tener una creatividad, una imaginación grande, lo cual conlleva entonces a que una de sus habilidades importantes también sea tener un pensamiento creativo.